Apolo estaba de pie, inmóvil, en un rincón oscuro del establo, donde la luz del sol apenas llegaba. Parecía una vieja estatua de piedra olvidada, con unos ojos hundidos y sombríos que habían perdido el brillo de tiempos mejores. Su cuerpo delgado, con costillas visibles, contaba una historia de abandono y olvido. Su pelaje grisáceo, cubierto de barro, lo hacía parecer una sombra desvaída entre los demás caballos, que lucían cuidados, con crines trenzadas y un porte orgulloso que reflejaba su valor. Pero Apolo no intentaba destacar. Era como si ya hubiera aceptado su destino, no ser visto, no ser querido. Para todos, no era más que un caballo inútil, una sombra sin valor. Cuando llegó el turno de Apolo de ser llevado al escenario, el viejo caballo dudó. Sus patas delgadas parecían cargar el peso de todo el mundo. El encargado de guiarlo, perdiendo la paciencia, tiró bruscamente de la cuerda, obligándolo a avanzar con pasos tambaleantes. Su andar era pesado, y sus ojos miraban al suelo, evitando los ojos burlones de la multitud. En el escenario, Apolo permaneció inmóvil, agotado, ni siquiera intentó relinchar o resistirse. Los otros caballos, cuando eran presentados ante los compradores, levantaban la cabeza, con ojos brillantes, tratando de impresionar. Pero Apolo solo bajó la cabeza, con las orejas caídas, como si hubiera renunciado a todo. La multitud comenzó a murmurar. «Míralo. ¿Quién querría comprar algo así? Este caballo no durará mucho más. ¿Para qué llevárselo? Solo sería una pérdida de tiempo». Las risas burlonas llenaron el aire, sin compasión alguna. Pero Apolo permaneció allí, inmóvil, como si las palabras crueles ya no pudieran herirlo más. Estaba acostumbrado a la indiferencia, al desprecio y a las miradas cargadas de lástima o desdén. El subastador intentó mantener el ánimo. ¿Quién empieza con $10? Solo $10. Nadie levantó la mano. ¿$5? ¿$3? ¿Alguien? El silencio reinó, interrumpido solo por unas risas lejanas. Entre la multitud, Clara, una niña de 12 años con ojos brillantes y un corazón sensible, observaba a Apolo en silencio. No reía ni hablaba, solo miraba al caballo con una expresión que nadie notó, una mirada de empatía. Clara veía en Apolo algo que los demás no podían percibir. Sus ojos tristes y su aspecto frágil le recordaban a sí misma. Clara sabía lo que era sentirse rechazada, lo que era no tener a nadie que creyera en ti. «Yo lo quiero», dijo Clara en voz baja, pero lo suficiente para que su abuelo la escuchara. «Clara», exclamó su abuelo, sorprendido. «¿De qué estás hablando? Este caballo no vale nada. Elige otro, cualquiera, pero no este». Clara lo miró con una determinación inesperada en sus ojos. «Él me necesita, abuelo». «Nadie lo necesita, pero él me necesita a mí». El abuelo la miró, suspiró, pero no pudo decir nada más. Conocía a su nieta, una niña con un corazón grande y una profunda compasión. «Finalmente», dijo con resignación. «Está bien. Pero tendrás que asumir la responsabilidad de esta decisión». Clara tomó la mano de su abuelo, agradecida, y avanzó hacia el escenario. Levantó la mano y ofreció $3. La multitud enmudeció por un instante, para luego estallar en carcajadas. «¡Qué ridículo! Esa niña acaba de tirar su dinero por un saco de huesos», dijo un hombre con burla. Pero Clara no les prestó atención. Cuando el encargado le entregó la cuerda de Apolo, ella se acercó con cuidado al caballo. Con su pequeña mano, acarició suavemente el rostro desgastado de Apolo, donde las viejas cicatrices aún eran visibles. «No te preocupes, Apolo», susurró con una voz suave y cálida. «De ahora en adelante, nunca más estarás solo». Apolo permaneció inmóvil, pero en sus ojos apagados se asomó un leve destello, casi imperceptible, el primer rayo de esperanza en años de oscuridad. Tal vez, en lo más profundo de su corazón marchito, Apolo sintió que esta vez, las cosas serían diferentes. Clara guió a Apolo fuera del escenario, ignorando las miradas burlonas y los murmullos a sus espaldas.
Lo que nadie podía imaginar era que ese acto, una decisión aparentemente insignificante y absurda, daría inicio a una historia extraordinaria que cambiaría todo. Porque Clara no solo salvó a un caballo. Despertó una leyenda. Pero debes ser realista, Clara, dijo su abuelo con voz suave, pero con una mirada seria. Un caballo como este requiere mucho cuidado, es muy costoso, y puede que ni siquiera sobreviva al invierno. Piénsalo bien, pequeña. Las palabras de su abuelo fueron como un balde de agua fría que cayó sobre Clara, haciendo que su corazón se encogiera. Pero aún así, sus ojos no se apartaron de Apolo. Allí estaba, como una sombra desdibujada en la ruidosa habitación, con la cabeza gacha, completamente resignado a su destino. El subastador casi había abandonado el intento de llamar la atención del público. Todos hablaban ya del siguiente caballo, como si Apolo hubiera dejado de existir. No es justo, murmuró Clara, con una voz tan baja que solo ella pudo oír. Su corazón se apretó en el pecho. De repente, una carcajada estridente resonó, tan fuerte que hizo que Clara diera un pequeño salto. Ese caballo debería ir directo al matadero. No vale más que la cuerda con la que lo atan, dijo un hombre en voz alta, con un tono cargado de burla. Esa frase fue como una daga que se clavó en el corazón de Clara. Sintió como el calor subía a su rostro, pero no de vergüenza, sino de indignación. ¿Cómo podían las personas ser tan frías y crueles? ¿Cómo podían mirar a un ser vivo como Apolo, una criatura que todavía respiraba, que todavía existía, y tratarlo como si fuera basura, como algo sin importancia? Clara apretó los puños, y en sus ojos brilló una determinación inquebrantable. No, dijo con firmeza, como si hablara consigo misma. Nadie tiene derecho a decidir su valor, excepto él mismo. Voy a comprarlo. Clara se volvió hacia su abuelo, con una voz decidida que contrastaba con su pequeña figura. Clara, exclamó su abuelo, colocando una mano en su hombro para detenerla. No sabes lo que estás haciendo. Ese caballo no tiene esperanza. No dejes que tus emociones nublen tu juicio. Clara lo miró a los ojos. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz no temblaba. Sé exactamente lo que estoy haciendo, abuelo, dijo Clara, con cada palabra resonando clara y firme, como si fueran grabadas en el aire. Le estoy dando una oportunidad. Él merece esta oportunidad. Y yo también. Las palabras de Clara dejaron a su abuelo sin respuesta. Él la miró profundamente a los ojos, esos ojos inocentes pero llenos de fuerza, de empatía y decisión. Un largo silencio llenó el espacio, interrumpido solo por el eco distante de los cascos de los caballos sobre el suelo de madera. Finalmente, su abuelo dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera cediendo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que nada podía cambiar la voluntad de su nieta. Está bien, dijo lentamente, con una voz grave. Pero tendrás que asumir toda la responsabilidad de esta decisión. Clara asintió, y en sus labios se dibujó una pequeña sonrisa cálida. Levantó la mano. $3, dijo en voz alta, haciendo que su voz resonara en la sala. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido de susurros que se extendieron por toda la habitación, acompañados de risas burlonas. $3? ¿En serio? Esa niña está loca. Ese caballo no sobrevivirá ni una semana. Clara ignoró todo. Caminó directamente hacia Apolo, dejando las burlas atrás. Cuando llegó frente al caballo, se detuvo y extendió su mano con suavidad. Apolo no se movió. Sus ojos oscuros la miraron, no con confianza, sino con cautela, como si no supiera qué intención tenía esa niña. No te preocupes, susurró Clara, con una voz tan dulce y suave como una brisa. A partir de ahora, ya no sufrirás más. Apolo permaneció inmóvil, pero sus orejas se movieron ligeramente. La niña acarició la crin enmarañada y polvorienta del caballo. Y por primera vez, después de tantos años de abandono, Apolo no se apartó, no retrocedió. Se quedó quieto, permitiéndole tocarlo. Cuando Clara llevó a Apolo al rancho,
supo que estaba ante un desafío mucho mayor de lo que había imaginado. El caballo estaba tan débil que apenas podía bajar del remolque. Cada paso que daba en el camino inclinado hacia el establo era lento, pesado. Después de unos pocos pasos, se detenía, jadeando, como si el simple acto de mantenerse de pie fuera una lucha titánica. Clara caminó a su lado, paso a paso, con su pequeña mano apoyada en las riendas, guiándolo. «Podemos lograrlo», susurraba, como si estuviera animándolo a él y a sí misma al mismo tiempo. Finalmente, cuando Apolo entró en el establo, no levantó la cabeza ni miró a su alrededor. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con la cabeza gacha, como siempre. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que el cuerpo de Apolo podía sanar, pero su corazón no sería tan fácil de restaurar. Parecía que su espíritu había estado roto durante tanto tiempo que ya no quedaba una chispa para luchar. Esa noche, Clara decidió quedarse junto a Apolo. Le llevó un balde de agua fresca, pero él no bebió. Le puso un poco de heno fresco frente a él, pero no comió. Clara se sentó a su lado, observándolo en silencio, con una sensación de impotencia llenando su corazón. «Lo superaremos, Apolo», susurró Clara, su voz apenas un eco en el silencio del establo. «Solo tienes que intentarlo un poco. Solo un poco es suficiente». Apolo no respondió, pero en lo profundo de sus ojos hundidos pareció haber algo que se movió ligeramente. Una pequeña chispa de esperanza, tenue y frágil, pero suficiente para que Clara supiera que la batalla aún no había terminado. Pero Apolo giró la cabeza, sus ojos evitando a Clara, como si no se atreviera a confiar en nadie, ni siquiera en ella. La cautela y el miedo en cada uno de sus movimientos rompieron el corazón de Clara. Se quedó quieta, sin dar un paso más, para no asustarlo. «Todo estará bien, amigo mío», susurró Clara, su voz suave como una brisa, mientras levantaba lentamente su mano para acariciar su cuello. Apolo retrocedió ligeramente, sus patas temblorosas, pero no huyó. Había algo en los ojos de Clara que lo hacía dudar. Parecía que estaba deliberando si ese toque suave era una trampa o algo real. Clara entendió que, para Apolo, todo lo que había conocido hasta entonces era dolor, frialdad y un trato indiferente. Pero ella estaba allí para cambiar eso. A la mañana siguiente, Clara comenzó una rutina de cuidados que ella misma había planificado. Limpiar las heridas del cuerpo de Apolo fue el primer desafío, y el más difícil. Algunas heridas estaban gravemente infectadas, con piel enrojecida e hinchada, supurando pus. Cada vez que Clara aplicaba desinfectante, Apolo se estremecía, todo su cuerpo temblaba de dolor. Pero Clara no dejaba de susurrar palabras dulces: «Sé que duele mucho, pero todo esto pasará. Te lo prometo, no quiero lastimarte. Debes confiar en mí». Día tras día, la niña repetía con paciencia esos pequeños gestos llenos de significado. Todas las mañanas, llevaba heno fresco y agua limpia, y luego se sentaba junto a Apolo para leer en voz alta. A Clara no le importaba si Apolo entendía las palabras o no. Lo único que deseaba era que él sintiera que ella siempre estaría allí, que ya no tendría que enfrentarse solo al frío y al silencio del mundo. Al principio, Apolo seguía distante. Mordisqueaba el heno a regañadientes, pero solo cuando Clara se alejaba lo suficiente. A veces incluso apartaba la cabeza cuando ella se acercaba demasiado. En esos días, Clara se sentía profundamente frustrada. Se preguntaba si realmente estaba ayudándolo o si simplemente prolongaba el sufrimiento para ambos. Pero cada vez que la idea de rendirse cruzaba su mente, Clara miraba a los ojos de Apolo, esos ojos profundos y llenos de tristeza. No hablaban, pero parecía que le suplicaban que no se diera por vencida. Y solo con eso, Clara encontraba la fuerza para seguir adelante. Una tarde, después de semanas de dedicación, Clara estaba limpiando el establo como de costumbre cuando sintió algo ligero tocar su hombro. Giró rápidamente y vio a Apolo de pie detrás de ella, con su hocico rozando su hombro. No fue una casualidad. Por primera vez, Apolo se había acercado a ella por su propia voluntad. «¿Confías en mí, verdad?», preguntó Clara, su voz quebrándose por la emoción. Lentamente, levantó su mano para acariciar el rostro de Apolo.
Él no se retiró. Sus ojos ya no mostraban frialdad ni miedo. En su lugar, había un pequeño destello, una chispa de esperanza tan frágil, pero suficiente para que Clara supiera que todo su esfuerzo no había sido en vano. Desde ese día, la relación entre Clara y Apolo comenzó a fortalecerse. Apolo no solo recuperaba su fuerza física, sino que también estaba aprendiendo a confiar nuevamente en los humanos. Su cuerpo, antes débil y maltratado, se volvía más robusto, su pelaje, antes opaco, ahora brillaba bajo el sol. Clara sabía que Apolo había superado los primeros pasos, pero también entendía que todavía necesitaba un propósito, una razón para vivir y seguir adelante. Fue entonces cuando una idea audaz cruzó por su mente: entrenar a Apolo para participar en competencias. Al principio, la idea parecía imposible. Apolo seguía siendo cauteloso, y cada nueva instrucción que Clara le daba lo ponía nervioso, como si temiera ser castigado por equivocarse. Sus ojos parecían decir: no puedo hacerlo. Pero Clara nunca levantó la voz ni lo presionó. Sabía que, para Apolo, lo más importante no era la velocidad ni la técnica, sino la confianza. El primer día, Clara solo lo llevó a caminar alrededor del establo. Sujetaba las riendas con suavidad, dejándolo avanzar a su propio ritmo. Todo está bien, Apolo, susurraba. Vamos despacio. Haz las cosas a tu manera. En los días siguientes, Clara amplió gradualmente las sesiones de entrenamiento. Lo llevó a un campo abierto para que se familiarizara con espacios más grandes. Cada vez que lograba algo, por pequeño que fuera, Clara lo elogiaba con una sonrisa radiante y palabras de aliento. Al principio, Apolo todavía dudaba. Pero con cada día que pasaba, parecía confiar más en Clara. Y entonces, un día, ocurrió el milagro. Cuando Clara le indicó que trotase, Apolo no dudó. Corrió, su cuerpo fuerte y ágil, sus patas golpeando el suelo con una confianza que antes no tenía. Clara lo observó, con lágrimas llenando sus ojos. En ese momento, supo que Apolo había superado sus miedos. Ya no era el caballo débil y derrotado que vio en la subasta. Era un guerrero, un testimonio viviente del poder del amor y la paciencia. El viaje de ambos no había terminado, pero Clara sabía que ahora estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera juntos. Pero nada fue tan fácil. Apolo seguía asustándose con cualquier sonido, desde el golpe inesperado de una puerta hasta los pasos cercanos. Cada vez que se sobresaltaba, sus patas se detenían de golpe, sus ojos se abrían llenos de ansiedad, como si el dolor de su pasado lo rodeara de nuevo. En ocasiones, Apolo se negaba a avanzar, retrocedía aterrorizado, aunque Clara estuviera a su lado, hablándole suavemente. Clara sabía que las cicatrices de Apolo no solo estaban en su cuerpo, sino que también se habían grabado profundamente en su alma. Su pasado era una sombra invisible que pesaba sobre cada paso que daba. Pero Clara también creía que, para superar esa sombra, Apolo necesitaba pequeñas victorias, momentos en los que demostrara que podía, que ya no era un ser abandonado y desesperado. Comenzó con ejercicios sencillos. Clara llevaba a Apolo a caminar en círculos cortos y poco a poco introducía obstáculos. Primero fue una barra baja colocada en el suelo, tan simple que no podía generar presión alguna. Apolo la atravesó con algo de duda, pero sin fallar. Clara sonrió, acarició su cuello y dijo: bien hecho, chico. Lo lograste. Con el tiempo, las barras fueron elevándose, se volvieron más desafiantes. Cada vez que Apolo superaba un obstáculo, Clara lo celebraba como si fuera un milagro. Lo abrazaba con entusiasmo, su voz llena de alegría: eres increíble, Apolo. Te dije que podías hacerlo. Con el paso de los días, Apolo comenzó a reaccionar mejor. Los ataques de pánico fueron disminuyendo, y su mirada ya no era tan temerosa como antes. Empezó a avanzar con mayor confianza, a veces miraba a Clara como si le preguntara: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me ves bien? Clara siempre respondía con una sonrisa y un asentimiento alentador. El momento más importante llegó cuando Clara decidió inscribir a Apolo en una competencia local. Sabía que esto no solo sería un desafío para Apolo, sino también una forma de demostrar que todo el esfuerzo de ambos no había sido en vano.
Cuando Clara le contó a su abuelo sobre su intención, él la miró fijamente, en silencio durante un rato, antes de decir suavemente, ¿estás segura? La gente podría no tomárselo en serio. ¿Y si no sale como esperas? Clara lo interrumpió, con voz firme, no me importa lo que piensen. Lo importante es lo que Apolo puede lograr, y yo confío en él. El día de la competencia, Clara sintió la tensión de Apolo en cuanto entraron al campo de pruebas. A su alrededor, otros caballos, grandes, musculosos, entrenados rigurosamente, se movían con total confianza. Apolo los miraba, con las orejas caídas, retrocediendo como si quisiera alejarse de ellos. Clara percibió claramente el miedo que lo invadía. Se agachó, posó una mano sobre su hocico y susurró, cada palabra como una promesa, hemos llegado hasta aquí, Apolo. No me rendiré, y tú tampoco. Vamos a superarlo juntos, pase lo que pase. Cuando llegó su turno, Clara llevó a Apolo al campo. Al principio, él dudó, mirando rápidamente a su alrededor, como buscando el peligro. Pero la voz suave de Clara sonó cerca de su oído, tú puedes, Apolo. Solo confía en mí. Apolo avanzó, despacio pero decidido. El primer obstáculo fue una barra baja, y la superó con facilidad. Un suave aplauso comenzó a sonar desde las gradas. El siguiente obstáculo era más alto, más desafiante. Apolo dudó por un momento, pero con un suave toque de Clara, saltó, sus patas firmes tocando el suelo con seguridad. El público comenzó a murmurar, impresionado. Nadie esperaba que aquel caballo delgado, abandonado en la subasta, estuviera allí, compitiendo al mismo nivel que los mejores caballos. Cuando Apolo superó el último obstáculo y cruzó la línea de meta, Clara apenas pudo contener las lágrimas. Lo abrazó, las lágrimas cayendo por su rostro, pero una sonrisa iluminaba sus labios. Para Clara, esto no solo era una victoria en la arena de competición. Era la victoria de Apolo sobre el miedo, sobre su pasado lleno de sufrimiento. Era la prueba de que el amor y la paciencia pueden sanar cualquier herida. Cuando Clara y Apolo salieron del campo, la gente comenzó a acercarse. Miraban a Apolo con asombro y curiosidad. Una persona susurró, ¿este es el caballo? ¿El de la subasta? Pensé que no sobreviviría. Clara solo sonrió, acarició a Apolo y dijo suavemente, siempre tuvo la capacidad. Solo necesitaba una oportunidad, y todos merecen una oportunidad. Desde ese día, la historia de Apolo se convirtió en una fuente de inspiración. La gente comenzó a mirar a los caballos abandonados con una nueva perspectiva, con la esperanza de que lo que parecía imposible a veces solo necesitaba un poco de amor para convertirse en un milagro. Y Clara, con Apolo a su lado, sabía que su viaje apenas comenzaba. Un día, cuando el sol ya se había puesto en el horizonte y una luz tenue atravesaba las nubes, apareció un agricultor llamado Miguel en la granja. Estaba agotado, con los hombros encorvados como si cargara todo el peso del mundo, y sus pasos eran lentos, casi susurrantes. En sus manos llevaba una rienda, guiando a un caballo viejo y delgado, cuyo cuerpo ya no tenía fuerzas. Al ver al caballo, Clara reconoció de inmediato la imagen de Apolo en su pasado, el sufrimiento, la lástima y las heridas aún no curadas. Miguel miró a Clara con una mirada vacilante, a medio camino entre querer decir algo y no saber por dónde empezar. Bajó la cabeza, su voz se entrecortó. Clara, yo, he oído hablar de ti, de Apolo. Pero, ya no puedo seguir cuidándolo. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene esperanza. Estoy pensando en, bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Se quedó en silencio, incapaz de pronunciar las últimas palabras, con las manos apretando la rienda, la cabeza agachada como un niño castigado. Clara comprendió al instante lo que Miguel quería decir. Era una rendición, una decisión dolorosa cuando un ser vivo es considerado inútil por la sociedad. Ella no dijo nada, solo caminó hacia el caballo. Estaba allí, con los ojos tristes y vacíos, mirando al frente como si ya no tuviera razón para vivir. Clara se acercó y acarició suavemente su hocico. Una sensación de familiaridad invadió su ser, como si la imagen de Apolo no estuviera en el pasado, sino en el presente, justo frente a ella.
Déjalo aquí conmigo, Miguel, dijo Clara con voz suave pero firme. Nos las arreglaremos, no te preocupes. Miguel levantó la vista, sus ojos llenos de escepticismo pero también con una tenue esperanza. Soltó la rienda y entregó el caballo a Clara. Desde entonces, la pequeña granja de Clara dejó de ser solo un lugar tranquilo donde ella y Apolo entrenaban. Comenzó a transformarse, poco a poco, en un lugar lleno de esperanza y cambio. A partir de ese momento, los agricultores de la zona empezaron a acercarse a Clara. Habían escuchado la historia de Apolo y se sintieron inspirados por la perseverancia y el amor que Clara dedicaba a su caballo. Clara, tengo un caballo que también ha sido abandonado, está exhausto. ¿Crees que podrías ayudarlo?, preguntó una persona, con voz llena de esperanza. Mi caballo está demasiado herido, ¿puedes cuidarlo?, preguntó otra, comenzando a creer en el milagro que Clara parecía ofrecer. Y así, las historias siguieron compartiéndose, y la granja de Clara se convirtió poco a poco en un refugio para animales abandonados, un lugar donde aquellos que buscaban una segunda oportunidad encontraban consuelo. Mientras tanto, Clara continuaba con su entrenamiento y competía con Apolo. Cada vez que se presentaban en una competencia, recibían más y más atención. Los competidores comenzaron a preguntar, curiosos. Clara, ¿cómo lograste cambiarlo tan rápido? Este caballo es un milagro. Clara solo sonreía, sus ojos cálidos como si una pequeña llama estuviera ardiendo en su interior. Apolo no necesitaba cambiar. Solo necesitaba ser amado y cuidado adecuadamente. Su respuesta sencilla era como una luz suave que iluminaba el corazón de todos los que la escuchaban. Estas palabras no solo cambiaron la forma en que veían a Apolo, sino también a todos los caballos abandonados. Cada persona que escuchaba su historia sentía un cambio en su corazón. Algunos comenzaron a tratar a sus caballos con más cariño, cuidándolos con respeto y paciencia. Aquellos que antes eran indiferentes, que miraban a los animales solo por su apariencia, ahora se acercaban a Clara con la promesa de ayudar y apoyar en la granja. Poco a poco, un pequeño pero poderoso movimiento comenzó a formarse, como una brisa cálida que recorría las tierras frías. Una de las competencias de Clara fue transmitida por la televisión local, y Apolo volvió a brillar en el campo. La gente de todas partes empezó a fijarse en ellos. Menos de una semana después, la historia de Clara y Apolo comenzó a extenderse en las redes sociales. Un vídeo corto de Apolo compitiendo se volvió viral, atrayendo miles de visitas y cientos de comentarios. Los espectadores compartieron sus sentimientos y admiración, y muchos empezaron a expresar: esta historia realmente me inspira. Este caballo es una gran fuente de motivación para todos nosotros. Estoy pensando en adoptar un caballo abandonado, para que tengan una oportunidad como Apolo. Clara sintió como si el mundo entero regresara hacia ella. Lo que ella y Apolo vivieron no solo era la historia de un caballo que ganó, sino la historia de esperanza, de redención, de cómo lo que parecía imposible podía volverse realidad. Apolo no solo era un caballo que ganaba en las competiciones. Se había convertido en un símbolo vivo de esperanza, una prueba de que cada ser vivo merece una segunda oportunidad. Y así, a partir de una joven decidida y un caballo abandonado, comenzó un pequeño movimiento lleno de compasión. La historia de Clara y Apolo cambió la forma en que las personas veían a los animales olvidados, haciéndoles creer que incluso los casos que parecían no tener esperanza podrían convertirse en historias extraordinarias. Apolo era la prueba viviente de eso. Después de que la historia de Apolo se difundiera, Clara se dio cuenta de que su misión nunca había terminado realmente. Su granja, que había sido un lugar tranquilo para cuidar caballos y hacer trabajo agrícola, ahora comenzaba a recibir visitas inesperadas, agricultores que necesitaban ayuda, amantes de los caballos y hasta extraños que habían escuchado sobre Apolo. Cada vez que llegaban, Clara escuchaba las mismas preguntas. Clara, ¿crees que puedes ayudar a este caballo? Caballos delgados, agotados, con heridas en sus cuerpos y en sus ojos vacíos, como Apolo lo estuvo alguna vez. Clara sabía que su misión apenas comenzaba. Y no abandonaría a ningún caballo, porque todos merecen una oportunidad para escribir su propia historia. La granja de Clara,
aunque ya se había convertido en un refugio lleno de esperanza para los caballos abandonados, seguía careciendo de infraestructuras y espacio para satisfacer la creciente demanda. Clara se dio cuenta de que, para continuar con su misión, debía pensar en grande. Una mañana, cuando el sol brillaba a través de la ventana de la granja, Clara se sentó junto a su abuelo, con los ojos brillantes por una idea que sabía que lo cambiaría todo. «Abuelo», comenzó Clara, su voz llena de determinación, «quiero convertir esta granja en un lugar realmente especial. Un lugar no solo para cuidar a caballos como Apolo, sino para ayudar a estas criaturas sufrientes a renacer, darles una nueva oportunidad, una nueva vida. Quiero construir un lugar donde los caballos abandonados puedan recuperar la esperanza, sanar y empezar de nuevo». Su abuelo la escuchó en silencio durante un largo rato. Su rostro se tornó serio, y una expresión de preocupación apareció en sus ojos. «Clara, ¿entiendes lo que estás diciendo? Esto no será nada fácil. No solo necesitarás mucho espacio, sino también mucha comida, medicinas y, lo más importante, dinero. Hija mía, este es un trabajo costoso y arduo». Clara lo miró a los ojos, su mirada era firme como nunca antes. Respondió con una determinación inquebrantable. «Sabía que no sería fácil, abuelo. Pero creo que lo importante no es si es fácil o no. Apolo ya nos lo demostró. Solo necesitamos fe y valentía para intentarlo, y todo puede salir bien. Aunque nadie crea que podamos hacerlo, nosotros sí podemos». Su abuelo permaneció en silencio un momento, mirándola como si quisiera encontrar alguna señal de duda en su rostro, pero al final, sonrió suavemente. Esa sonrisa ya no mostraba preocupación, sino aceptación, una aceptación a la decisión de Clara. «Entonces, empecemos», dijo él, su voz cálida pero también seria. Y así comenzaron el trabajo. Clara y su abuelo dividieron la granja en varias áreas, cada una diseñada para cuidar a un grupo específico de caballos. Con los pocos ahorros que tenían, Clara empezó a construir los establos y áreas de pastoreo. No dejó de pedir ayuda a los vecinos y amigos. Las contribuciones llegaron desde todas partes: heno, herramientas agrícolas, e incluso medicinas veterinarias. Aunque la granja no era un lugar lujoso, con los corazones generosos y el compromiso de Clara, era suficiente para comenzar, lo necesario para ser un refugio seguro para los caballos desafortunados. Clara decidió llamar a este lugar, la Granja de la Esperanza. Para ella, ese nombre no solo era un título, sino un símbolo de los milagros que pueden suceder cuando la gente no se rinde. Era un lugar donde los caballos sufrientes podían encontrar nueva vida, donde todos aquellos que se atrevan a soñar pueden ver que siempre existe una oportunidad, siempre que no dejemos de luchar. Poco después, llegaron los primeros caballos. Cada uno traía consigo heridas y tristes historias. Había un caballo con una pata rota, que apenas podía caminar. Una yegua vieja que había sido considerada inútil, e incluso un potro que nunca había tenido un nombre. Clara, junto con la ayuda incansable de su abuelo, pasaba horas cada día cuidándolos. Les daba de comer, les cambiaba los vendajes, y lo más importante, les brindaba un amor incondicional, algo que nunca habían recibido antes. Apolo, después de todo lo que había pasado, parecía entender bien su nuevo rol. Ya no era solo el caballo que había sido rescatado. Ahora Apolo se convirtió en el líder, guiando a toda la manada, como si quisiera decirles a los demás: estarán bien, yo estaré aquí, y juntos lo superaremos. La granja comenzó a ser un faro en la comunidad. Los agricultores que antes no prestaban atención a los caballos abandonados, ahora veían la Granja de la Esperanza como un símbolo de compasión y cambio. Los niños venían a visitar a Apolo y a los demás caballos, llevando bolsas de zanahorias como obsequios. Los veterinarios voluntarios comenzaron a llegar para ayudar con el cuidado de los caballos, cambiando la perspectiva de la comunidad sobre aquellos animales que antes se consideraban inútiles. Un día, Clara estaba junto a Apolo cuando un visitante se acercó, con una mirada llena de gratitud. «Clara», dijo el visitante, «no solo estás salvando estos caballos. Estás demostrando que, incluso en este mundo, a veces lleno de dificultades y desafíos, aún pueden existir cosas buenas. Nos estás mostrando que este mundo puede ser un lugar mejor».
Clara sonrió, conmovida. Acarició a Apolo, el caballo que había estado con ella en todas las adversidades. En ese momento, Clara sintió que todo pasaba rápidamente, pero también de una manera profunda. La Granja de la Esperanza no solo era un refugio para los caballos abandonados, sino el comienzo de nuevas historias. Esos caballos, antes olvidados y desechados, ahora tenían una oportunidad para reiniciar sus vidas. Era un milagro, un cambio que Clara había traído consigo. Y así, la Granja de la Esperanza siguió creciendo. Llegaron más caballos rescatados, y la comunidad continuó apoyando. Las historias de compasión, cambio y esperanza comenzaron a difundirse por todas partes. Clara se dio cuenta de que su misión apenas había comenzado. La granja de su familia, que antes era solo un lugar sencillo para cuidar caballos y trabajar en el campo, se había convertido en un símbolo de cambio, demostrando que, cuando hay amor, valentía y dedicación, incluso las vidas más olvidadas pueden florecer una vez más. La historia de Clara y la Granja de la Esperanza se propagó rápidamente, atrayendo la atención no solo de los amantes de los caballos, sino también de los habitantes de la comunidad y de visitantes de lugares lejanos. Sin embargo, como en cualquier historia de superación, el camino de Clara no siempre fue fácil. Una tranquila mañana, cuando Clara y su abuelo estaban cuidando a los caballos en los establos, un coche de lujo negro se detuvo de repente frente a la puerta de la granja. La puerta del vehículo se abrió, y de él salió un hombre elegante, vestido con ropa cara. Estaba acompañado por dos asistentes, caminando con paso firme y una sonrisa falsa que no podía ocultar su arrogancia. Clara no necesitaba preguntar mucho, sabía de inmediato que este hombre no venía con buenas intenciones. El hombre se presentó con una voz profunda y autoritaria: soy representante de una gran corporación. Estamos muy interesados en la tierra de ustedes. Si aceptan vender esta granja, recibirán una gran suma de dinero, suficiente para cambiar sus vidas. Esto les dará una oportunidad y un desarrollo sin igual. Extendió la mano, ofreciendo un contrato grande como si fuera un regalo que no podían rechazar. Clara miró a su abuelo. Su mirada transmitía una preocupación silenciosa, pero también una gran determinación. Clara respiró profundamente, intentando mantener la calma ante la oferta, y finalmente respondió con voz serena pero firme: esta granja no está en venta. No vamos a abandonar lo que estamos haciendo. El hombre parecía insatisfecho. Intentó cambiar su enfoque, usando palabras más suaves e incluso aparentando ser más amigable. Pero Clara no vaciló. Se mantuvo firme, como un faro inquebrantable en la oscuridad de la noche, dejando claro que la Granja de la Esperanza no era un bien negociable. Sin embargo, Clara no esperaba que su decisión desatara una serie de eventos tensos y difíciles. En las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas y preocupantes. Una noche, mientras Clara y su abuelo descansaban, un fuerte ruido se oyó fuera de la cerca. Corrieron hacia el exterior solo para descubrir que una parte de la valla había sido destruida. Algunos caballos habían escapado, y tuvieron que pasar toda la noche buscándolos. Al mismo tiempo, los suministros de comida para los caballos empezaron a desaparecer de manera misteriosa. Una gran cantidad de heno y comida almacenada, que Clara había preparado con mucho esfuerzo, desapareció sin dejar rastro. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por el pueblo. Algunos decían que Clara no era capaz de cuidar de los caballos, que estaba malgastando recursos en un proyecto que no podría tener éxito. Los murmullos hicieron que el corazón de Clara se sintiera pesado, pero ella no permitió que esto la detuviera. Están tratando de sabotearnos, abuelo, dijo Clara, su voz llena de furia pero también de determinación. No podemos dejar que ganen. No vamos a rendirnos. Sin embargo, Clara sabía que solo demostrando la verdad podría contrarrestar los rumores infundados y los actos de sabotaje. Comenzó a registrar todo, a tomar fotos de los daños y a recoger testimonios de los vecinos que habían presenciado actividades sospechosas alrededor de la granja. Cada prueba fue cuidadosamente archivada, como un compromiso de que no permitiría que su arduo trabajo fuera destruido tan fácilmente. Cuando Clara tuvo suficientes pruebas, decidió no guardar silencio.
Llevó el caso a las autoridades locales y compartió la información en las redes sociales. La historia sobre el ataque organizado contra su granja rápidamente llamó la atención de la comunidad en línea. Personas de todas partes expresaron su indignación ante las acciones de la corporación, y el apoyo a la Granja de la Esperanza creció cada vez más. Llegaron mensajes de aliento y donaciones sin cesar. Los vecinos cercanos a la granja comenzaron a mostrar su apoyo y cariño hacia Clara. Un vecino trajo sacos de heno fresco, un grupo de veterinarios voluntarios comenzó a ayudar con el cuidado de los caballos. Además, muchas personas comenzaron a difundir la historia de Apolo y la Granja de la Esperanza en las redes sociales, haciendo que la historia se expandiera como una ola poderosa que no podía detenerse. Un día, mientras Clara trabajaba, vio un gran camión estacionado frente a la puerta. Cuando la puerta del camión se abrió, un grupo de personas comenzó a descargar grandes cajas. Clara no sabía quiénes eran, pero al observar, se dio cuenta de que se trataba de un regalo anónimo. El regalo contenía todo lo necesario para que Clara pudiera continuar con su trabajo y ampliar el espacio para los caballos. Había sacos de heno fresco, herramientas para reparar las cercas, e incluso regalos de organizaciones protectoras de animales, todo lo cual le devolvía a Clara la esperanza de que su lucha no estaba sola. Cuando Clara preguntó al donante por qué lo hacía, la persona sonrió y respondió simplemente: la historia de Apolo me conmovió profundamente. Todos merecen una segunda oportunidad. Si podemos ayudar, lo haremos. Esas palabras fueron como un impulso para Clara, dándole fuerzas para darse cuenta de que no solo ella, sino toda una comunidad estaba detrás de la Granja de la Esperanza, apoyando y protegiendo su sueño. Cuando la Granja de la Esperanza comenzó a convertirse en un símbolo de paciencia y amor, también atrajo la atención desde todos los rincones, no solo por los caballos rescatados, sino por la historia de Clara y Apolo, un caballo abandonado que, en su momento, no tenía esperanza, pero que ahora se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. La fuerza de su valentía y determinación ayudó a la granja a superar innumerables desafíos, y ahora, bajo la presión de la opinión pública, la corporación se vio obligada a retirarse, sin poder hacer nada para destruir el sueño de Clara. Clara estaba de pie en el campo, con los ojos brillando al ver a Apolo pastando tranquilamente. En medio de la vasta y silenciosa naturaleza, Apolo no solo era un caballo, sino el corazón de todo en la Granja de la Esperanza. Él era un símbolo vivo de lo que puede suceder cuando los humanos y los animales combinan amor y paciencia. El caballo que una vez fue abandonado, débil y dolorido, ahora lideraba a todos, trayendo esperanza a tantas vidas. Cada paso de Apolo era una historia de la transformación mágica que el amor puede traer. Sin duda, si no hubiera sido por Apolo, si no hubiera comenzado esta historia, la Granja de la Esperanza podría no haber existido. Con el apoyo y el entusiasmo de la comunidad, Clara comenzó a soñar con un futuro más amplio. La granja no solo era un lugar para salvar caballos, sino también una chispa de esperanza para todos los que creían en la capacidad de cambio y redención. Gracias a las contribuciones de la gente, desde materiales de construcción hasta la ayuda de veterinarios, Clara pudo ampliar el espacio y hacer mejor su trabajo. Los caballos abandonados, que alguna vez fueron despreciados y olvidados, ahora recibían cuidado, amor y protección, trayendo alegría a toda la comunidad. Cada vez que un visitante llegaba a la granja, Clara siempre presentaba primero a Apolo. «Este es Apolo», decía con una sonrisa llena de orgullo mientras acariciaba su pelaje gris salpicado de plata. «Este caballo lo empezó todo. Sin Apolo, no existiría la Granja de la Esperanza, como hoy». A los niños les encantaba escuchar la historia de Apolo, sobre el arduo y milagroso viaje que había recorrido. Cada vez que había una recaudación de fondos o un evento especial, Apolo permanecía junto a Clara, como si él supiera que su presencia no solo era para atraer la atención, sino también para dar fuerza a los demás. Con el paso del tiempo, Apolo comenzó a envejecer. Cada uno de sus pasos ya no era tan ágil como antes, su pelaje gris había adquirido más plata, pero el resplandor de su historia seguía brillando en el corazón de todos los que lo conocían. Ya no era el caballo débil y cansado del día de la subasta, sino un amigo fiel, una fuente de motivación para todos los que llegaban a la Granja de la Esperanza. Pero, como todas las criaturas de este mundo, el tiempo no perdona a nadie. Un día,
Clara llegó temprano por la mañana a ver a los caballos, y vio que Apolo no se levantaba como siempre. Un relincho preocupado se oyó desde los otros caballos. Clara corrió al establo y encontró a su viejo amigo allí, respirando con dificultad, su mirada cansada pero llena de cariño. Clara se arrodilló, abrazó el hocico de Apolo, y las lágrimas no pudieron evitar caer por sus mejillas. «Gracias por todo, Apolo», susurró, «has cambiado este mundo, ¿lo sabes?». Apolo la miró por última vez, como si entendiera lo que ella acababa de decir. Con un último aliento, cerró los ojos y se fue en paz. El silencio envolvió toda la granja. El mundo parecía detenerse en ese momento. Clara sintió que una parte de sí misma se había ido, pero también sabía que Apolo viviría para siempre en su corazón y en el de todos los que habían sido testigos de su milagrosa historia. Para honrar la memoria de Apolo, Clara y su abuelo construyeron un simple pero significativo monumento en el campo donde Apolo solía pastar. La estatua de Apolo se erige orgullosa en el espacio, junto a una placa que narra la conmovedora historia de su viaje, desde un caballo abandonado hasta un amigo fiel, y finalmente el corazón de la Granja de la Esperanza. Ese monumento no solo era un lugar para recordar a Apolo, sino también un símbolo de cómo el amor y la perseverancia pueden cambiarlo todo. Día tras día, personas de todos los rincones venían a visitar el monumento, contando la historia de Apolo y compartiendo sus propias historias sobre cómo la historia de él les había inspirado. Llegaron cartas a Clara, diciendo que gracias a la historia de Apolo, habían decidido adoptar un caballo abandonado o cambiar su visión sobre los animales, sobre el amor y la responsabilidad. Aunque Apolo ya se había ido, su legado nunca desapareció. Ese legado vivía en cada paso de los caballos que la granja rescataba, en cada momento que Clara y su equipo trabajaban con dedicación para proteger y amar otras vidas. La Granja de la Esperanza no solo era un refugio para caballos, sino también un lugar que mantenía viva la fe en el cambio, en el poder del amor y la bondad humana. Muchos años después, cuando Clara tuvo hijos, los niños solían correr por la granja, pasar por el monumento de Apolo, y Clara les contaba la historia sobre el caballo que cambió su vida y la de tantos otros. Todo esto comenzó gracias a Apolo, decía Clara, con los ojos brillando de emoción. Él demostró que, con amor, podemos cambiar el destino de cualquier vida. Y así, la Granja de la Esperanza continuó existiendo, no solo como un refugio para caballos, sino como un símbolo de fe en la determinación, la bondad humana y el amor incondicional. Apolo pudo haberse ido, pero su historia vivirá por siempre en los corazones de todos los que la escucharon y conocieron. Él no solo fue un caballo, él es una leyenda, y su historia seguirá siendo una fuente de inspiración para todos los que crean en los milagros del amor y la perseverancia.